Mis hermanos, hemos visto ya durante la serie El Supremo Llamamiento varios personajes del Antiguo Testamento y hoy iniciamos nuestro estudio de personajes del Nuevo Testamento. Iniciaremos con Mateo y el título de esta predicación es El llamamiento de Mateo. ¿Podemos leerlo en voz alta todos juntos, por favor? El llamamiento de Mateo. Los tres evangelios sinópticos registran el llamamiento de Mateo. Para los que no lo saben, los tres evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. A Mateo se le llama también Leví en el evangelio de Marcos y el evangelio de Lucas. Ahora, este llamamiento de Mateo se ubica en los tres evangelios sinópticos cronológicamente después del milagro que Jesús hace al sanar y perdonar los pecados de aquel paralítico que fue ingresado por medio del techo al lugar donde Jesús estaba. Es interesante que Mateo no da el detalle del techo, pero estamos seguros de que habla exactamente del mismo paralítico. Ahora, por otro lado, geográficamente, este llamamiento sucede en Capernaum. Recordemos que Capernaum era el lugar donde Jesús moraba en Galilea, vivía en la casa de Pedro, y Mateo estaba trabajando como publicano, como recaudador de impuestos en el mismo lugar. Ahora, respecto a los dos nombres que encontramos en los evangelios para el mismo personaje, Mateo y Leví, tenemos varias posibilidades. No era nada extraño que un judío utilizara dos nombres. También podría ser que este personaje adoptó el nombre de Mateo, o incluso, como lo resalta el biblista Hendrickson, que está la posibilidad maravillosa de que Jesús mismo le haya dado este nombre a Leví, el nombre de Mateo. ¿Se recuerdan ustedes que Simón recibió el sobrenombre de Pedro por parte de Jesús? Y existe la posibilidad, y es sumamente inspirador pensarlo, que Jesús le haya dado este nombre a Leví, porque si Jesús le dio este nombre Mateo, hay un significado muy especial, porque Mateo quiere decir regalo de Dios o don de Dios. Y recordemos que un publicano era despreciado por la sociedad. Un publicano era menospreciado por el entorno religioso. Y el hecho de que Jesús le hubiera podido dar este nombre, regalo de Dios, era darle un valor que Mateo nunca había tenido ni conocido. Ahora, este es el significado de su nombre, regalo o don de Dios. Vamos a leer este relato del llamamiento de Mateo desde el evangelio que lleva su nombre, el evangelio según San Mateo, aunque se encuentra también, como les dije, en Marcos y Lucas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así Mateo 9, 9 al 13. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vamos directamente al punto número 1. Quien menos perfila es escogido. Leamos nuevamente el versículo 9. Dice, pasando Jesús de allí, se refiere a Capernaum, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Esta invitación, sígueme, es una invitación sumamente profunda a seguirle por toda su vida. Ahora, quiero ubicarlos un poco en el contexto. Los recaudadores de impuestos fueron las personas o de las personas
más odiadas en Israel, debido a la naturaleza de su trabajo, ya que eran colaboradores de la fuerza romana de ocupación. Generalmente obtenían sus puestos de parte de las autoridades romanas a través de licitaciones. Ellos tenían que dar una cierta tarifa fija a Roma y luego lo que ellos pudieran obtener de más les quedaría como ganancia personal. Ahora, el sistema les permitía imponer cobros más altos de los que exigía Roma. Y llegaron a excederse tanto que en un momento dado Roma tuvo que ponerles un alto, imponer algunos límites para que no fueran tan lejos haciendo cobros tan exorbitantes. Ahora, los judíos consideraban a los recaudadores de impuestos, especialmente a los que venían de un trasfondo judío, como traidores y como lo peor de la sociedad. Eran también equiparados a los gentiles, es decir, a los no judíos, porque estaban excomulgados de la vida social y de la vida religiosa. No eran bienvenidos en la sinagoga. La reputación de los cobradores de impuestos era sumamente mala y se les consideraba tan impuros o inmundos como un leproso. Algunos documentos de negocios egipcios antiguos que se han encontrado en hallazgos arqueológicos nos relatan cómo los cobradores de impuestos torturaban a las personas para obtener información de a dónde había huido alguno de sus deudores. Está la historia, por ejemplo, de una anciana que fue golpeada por cobradores de impuestos para que ella delatara dónde estaba escondido su hijo. Entonces, no estamos hablando solamente de cobradores que presionaban, sino también de gente violenta. Por otro lado, los cobradores de impuestos eran tan temerarios que tenemos registros de aldeas enteras que llegaron a quedar desiertas, desoladas, porque todos sus pobladores optaban por escapar y establecerse en otra región, empezando de cero una nueva aldea, debido al gran miedo que tenían de estos recaudadores de impuestos. Los cobradores básicamente podían perseguir a cualquiera. Solamente tenían ciertos límites cuando se trataba de un ciudadano romano. Entonces, en el área de Galilea, de Judea, prácticamente podían perseguir a cualquier judío que no fuera ciudadano de Roma. Ahora, a menudo ellos demandaban sobornos con la amenaza de que podían incrementar los impuestos a las personas. Ahora, llegaban al descaro de emitir recibos por sobornos. Hay hallazgos arqueológicos de recibos por extorsiones. Hay uno en específico que es un recibo por 2.200 dracmas. Esto era mucho dinero. Obtener 2.200 dracmas para una persona promedio serían años de trabajo. Y el recibo dice claramente por extorsión. Ahora, mi profesor, Craig Keener, investigó que en algunos lugares los impuestos eran tan altos como el 30% o el 40% de los ingresos totales de un individuo. Esto realmente dejaba a las personas con muy poco para poder subsistir. Era una explotación fuerte de parte de Roma, pero a esta explotación se le incrementaba la corrupción de los publicanos o recaudadores de impuestos. Como recaudador de impuestos, Mateo era localmente prominente de forma muy negativa. Ciertos estudiosos proponen que Mateo pertenecía a la peor categoría de los publicanos. Es decir, si los publicanos estaban considerados como lo peor de la sociedad, Mateo estaría dentro de lo peor de lo peor. Y algunos han sugerido también que Mateo podría haber sido uno de los oficiales de aduanas de la región. Ahora, estos cobraban un peaje
de 3% que iba a las diferentes municipalidades. Ahora, había varias municipalidades y había peajes seguidos. Esto quiere decir que hacer un viaje con ciertos productos implicaba pasar por varios peajes y en cada peaje se cargaba el 3% que era para la municipalidad, pero el cobrador podía aumentarle lo que él quisiera para que viniera ese dinero a su bolsillo. Entonces, si se sumaba el 3% más lo que el cobrador obtenía, otro 3% más lo que el cobrador obtenía, en un viaje la gente terminaba pagando más impuestos que lo que valía lo que estaba transportando. No sé si me estoy explicando en ese detalle, pero eran personas sumamente odiadas los cobradores de impuestos. Ahora, también es probable que Mateo hubiese sido un recaudador que cobraba directamente a personas locales en Capernaum. Mateo es prácticamente seguro que trabajó para Herodes Antipas, quien sería también el responsable de la decapitación de Juan el Bautista. De cualquier manera que haya sido, la inclusión de Mateo como publicano entre los discípulos de Jesús fue exorbitantemente escandalosa. Jesús le dijo, sígueme. Mientras que Mateo estaba en el ejercicio de su odiada y repudiada profesión. Jesús le dijo, sígueme, mientras aún estaba sentado Mateo en el aborrecido banco de los tributos públicos. Y la acción de Mateo, Leví, es aún mejor descrita por el Evangelio según San Lucas. Dice que, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Mis hermanos, es interesante que en ningún relato del Nuevo Testamento Mateo emite palabra de sus propios labios. Por ejemplo, tenemos conversaciones de Pedro, tenemos palabras expresadas por Juan, de algunos otros discípulos, pero en ninguna parte podemos encontrar, y Mateo dijo tal cosa. No hay tal. Pero esta acción lo dice todo. Siendo un publicano, levantarse y seguir a Jesús inmediatamente, habla mucho más que 1000 palabras. Ahora, justo antes de registrar su llamamiento, Mateo relata cómo un escriba, en búsqueda de sus beneficios personales y de la popularidad de Jesús y de la fama de Jesús, por motivos egocéntricos, le dijo a Jesús, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le respondió, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Esto implica que para Mateo está muy claro que Jesús está por encima de la seguridad residencial. Es decir, Jesús está por encima de la estabilidad de tener una casa. Mateo relata también que un discípulo que hasta cierto punto ya seguía y creía a Jesús, le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le respondió, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahora, cuando este hombre dice, espera que yo entierre a mi padre, puede implicar varias cosas. Una es que fuera como decir, mi padre está moribundo, déjame esperar a que mi padre muera y luego te seguiré. Otra posibilidad era que su padre ya hubiera muerto y que aún estuviera en todo lo que implicaba un funeral que duraba varios días, pero no terminaba con los días de duración de un funeral, porque al año de que una persona había sido sepultada, tenía que sacarse su cuerpo y ponerse en una caja. Entonces, todo el protocolo después de una defunción duraba hasta un año, y no cumplir con este tipo de obligaciones hubiese implicado el rechazo de una comunidad de por vida. Entonces el mensaje aquí es,
Jesús está por encima de las obligaciones sociales. Jesús está por encima de la aceptación de una comunidad. Asimismo, en el Evangelio de Mateo se nos muestra que Jesús está por encima de la seguridad laboral, que Jesús está por encima de la seguridad financiera. Vemos cómo los pescadores abandonan las redes y siguen a Jesús. Vemos cómo Mateo abandona su empleo como publicano y sigue a Jesús. Y esta acción específica de Mateo marcó un total rompimiento con su pasado. Y algo que debemos entender es que para un expublicano, encontrar un empleo era prácticamente imposible. Y aún más allá de todo esto, en el Evangelio de Mateo entendemos que Jesús está por encima de la vida misma. Mateo registra las palabras de Jesús cuando él dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto quiere decir que Jesús vale más que la vida en este mundo. Y además, Él nos promete vida eterna. Mis hermanos, el problema de no predicar el verdadero evangelio de forma completa es que fácilmente podemos desviar la atención y caer en la trampa de pensar que todo es acerca de nosotros, cuando realmente todo se trata de Cristo. Desde el momento de nuestra conversión, nuestras vidas están completas, porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos de Jesús. En Él vivimos, nos movemos y somos. Y esa es la vida y vida en abundancia de la que Cristo habla en Juan capítulo 10, la que Pablo relata como el ya no vivir Él, sino que Cristo viva en Él. Lo que Juan el Bautista tiempo atrás dijo como es necesario que yo mengüe y Él crezca. Ese es el verdadero cristianismo, esa es la verdadera vida en Cristo Jesús. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Mis hermanos, Mateo no pone condiciones al llamado de Jesús. No duda, no titubea, no pide nada a cambio de seguir a Jesús, no posterga nada, no vela por sus intereses personales. Más bien, a partir de ese momento, Jesús lo es todo para Mateo. Jesús se convierte en todo lo que Mateo tiene y en todo lo que Mateo es. Y eso es realmente esperanzador para todos nosotros. Punto número 2. Los rechazados son aceptados. En el versículo 10 dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Ahora veamos el relato de Lucas, que también nos dice: y Leví o Mateo le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Esto podría entenderse como una fiesta de despedida preparada por el mismo Mateo en su propia casa, honrando a Jesús e invitando a todos los publicanos y pecadores que eran su único círculo en la vida, para que vinieran y supieran que Mateo lo había dejado todo atrás para ahora seguir a Cristo. Ahora él habría de tener una nueva vida con Cristo. Y sin duda Mateo también tenía en su agenda que sus amigos publicanos, que también eran odiados y rechazados, pudieran conocer a alguien que podía amarlos, que podía darles una esperanza. Y ese es Jesús. Entonces vemos una reunión maravillosa. Había un dicho antiguo que decía: compartir una comida es compartir una vida. Y esto tiene mucho sentido en el contexto sociocultural del primer siglo, donde Jesús vino a hacer su ministerio terrenal. El erudito del Nuevo Testamento, Scott Barchi, realizó un importante estudio acerca de lo que implicaba el compañerismo en la mesa. Mis hermanos, en aquel entorno era
una especie de alianza, una declaración de que la persona era aceptada en un grupo. En otras palabras, en aquella cultura esto era un problema, ya que comer con alguien establecía una relación de pacto e implicaba una forma de aprobación hacia la persona con la que se compartía la comida. Y aunque Jesús no aprobaba el estilo de vida pecaminoso de aquellas personas, Jesús les estaba haciendo saber que les podía aceptar y mostrar su compasión, amor, misericordia, perdón y esperanza. Cuando vemos a Jesús sentado con pecadores en los diferentes relatos de los evangelios, normalmente Él está enseñándole a estos pecadores, logrando una influencia sobre ellos para que ellos puedan comprender que pueden ser transformados y que tienen esperanza en Él. El Evangelio de Mateo nos dice que tanto Juan el Bautista como Jesús dieron este mensaje inicial: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús nos muestra que esa presencia del reino de los cielos en la tierra establece por medio de Él un nuevo paradigma, porque Él no vino a buscar a las élites ni a los que eran superficialmente piadosos, sino a los verdaderos pecadores, a los totalmente rechazados y despreciados por este mundo. El perdón de pecados que Jesús traería a esta tierra lo condujo a la búsqueda de aquellos pecadores cuyos pecados eran más evidentes, más notorios. Punto número 3. El fracaso de los altivos que menosprecian a los demás. En el versículo 11 dice: cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Ahora, noten cómo los fariseos no tuvieron el valor de enfrentar directamente a Jesús y se dirigen a los discípulos. Ahora bien, la pregunta de estos religiosos altivos tácitamente decía: qué vergüenza que ustedes sean seguidores de alguien que se contamina sentándose en la misma mesa con pecadores y publicanos. Recordemos que los publicanos eran considerados tan impuros o tan inmundos como los leprosos. Ustedes saben que cuando los leprosos se trasladaban de un lugar a otro, tenían que caminar todo el tiempo diciendo inmundos, inmundos, impuros, impuros, porque la idea era no contagiar a otras personas. Ahora, los publicanos eran consideradas personas tan inmundas como los leprosos y entonces nadie quería estar en contacto con ellos. Ahora es interesante que un capítulo antes de que Jesús llame a Mateo, Jesús sana a un leproso. Y la forma en la que sana al leproso, que decía inmundo, 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 es tocándolo. Y ahora Jesús está tocando corazones de personas que eran consideradas inmundas. Mis hermanos, generalmente, cuando un puro tocaba a un impuro, el impuro hacía que el puro fuera impuro. Pero cuando Jesús llega, el puro que toca a un impuro hace que ese impuro sea puro. Y esa es la historia de todos nosotros que hemos sido tocados por Jesucristo, su amor y su misericordia. Mis hermanos, ¿recuerdan ustedes la historia en la que Jesús sana al siervo de un centurión que no se sentía digno de que entrara Jesús en su casa? Le dice Jesús a sus discípulos que en todo Israel no había visto a nadie con la fe de este centurión romano. Eso era mucho que decir, porque este centurión no tenía una gota de judío. Ahora bien, Jesús continúa diciendo lo siguiente en Mateo 8:11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. ¿Saben a qué se refiere? A los gentiles, a los no judíos, que eran despreciados por los judíos.
Incluso aquellos a los que los fariseos llamaban perros porque no eran de su linaje. Mis hermanos, esa es la cruda realidad. Si nos metiéramos a una máquina del tiempo, como chapines, como guatemaltecos, sin una gota de judíos, y nos fuéramos al primer siglo y saludáramos a un fariseo, primero es muy probable que no nos dirigiría la palabra, y segundo diría, ¿y este perro qué hace hablándome a mí? Bueno, me lo diría a mí, no a ti, pero bueno, el asunto es que esa era la cruda realidad de la altivez religiosa que ellos tenían. Ahora, vean lo que dice Jesús, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, es decir, muchos de esos que han sido despreciados, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Más los hijos del reino, es decir, los judíos que originalmente tenían el pacto y las promesas, pero que rechazaron al Mesías, serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mis hermanos, esta es una verdad absoluta. Fuera de la fe en Cristo no hay raza, ni linaje, ni ciudadanía que sea suficiente para tener parte en el reino de los cielos. Jesucristo es el único camino al Padre. Jesucristo es la única puerta a la salvación. No hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo. Jesús siempre desafió el orgullo religioso y el autoengaño de la justicia propia. Recordemos que Isaías dijo que nuestras mejores obras de justicia no eran más que un trapo de inmundicia. Mis hermanos, perdón por lo explícito, pero es mi obligación. En el hebreo dice que nuestras mejores obras de justicia son como un paño menstrual. Cuando tratamos de compararnos con la justicia de Dios que es perfecta. Entonces, cuando hay altivez por obras personales de justicia, caemos en algo que es simplemente ridículo, porque no podríamos jamás con nuestras propias obras compararnos con el Dios que es perfectamente justo. Entonces, Jesús siempre señaló ese orgullo religioso como un grave error, mientras que elogió la humildad de aquellos arrepentidos que reconocieron su necesidad de Dios para el perdón de sus pecados. Por eso Jesús dice en el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres en espíritu, felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esos pobres en espíritu que reconocen su necesidad de Dios para el perdón de sus pecados son aquellos que pueden tener parte en su reino. Jesús dijo la parábola del fariseo y el publicano para contrastar la diferencia entre la falsa adoración y el arrepentimiento genuino. Y esta parábola está en Lucas capítulo 18 y dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos. Y hago una pausa. Vean, confiaban en sí mismos como justos, no eran justos. Se creían tontamente justos cuando no lo eran. Eso es lo que implica. Y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo. Ahora, hago una pausa acá, porque quiero hacer un vínculo entre esta parábola y el llamamiento de Mateo. ¿Quiénes eran los que estaban criticando a Jesús y a sus discípulos por haber comido con publicanos y pecadores? Los fariseos. Ahora, cuando en nuestro contexto actual nosotros leemos fariseos, inmediatamente pensamos religiosos hipócritas, altivos, mentirosos, y etcétera, ¿verdad? Pero en aquel contexto no era así. El fariseo era el referente por excelencia de la religión judía. Eran los que mejor guardaban la ley, supuestamente. Eran los que más habían estudiado las escrituras. Ahora, Jesús los está poniendo en su lugar. Jesús les está ubicando en cuál es su cruda realidad, que se creían justos y no lo eran. Y entonces dice, uno era fariseo y el otro era publicano, como los amigos de Mateo, como lo había sido Mateo.
Es decir, uno era considerado como la peor clase de persona. Versículo 11, el fariseo puesto en pie, como era de costumbre, llamando la atención, oraba consigo mismo de esta manera. Es decir, no hablaba con Dios, sino con su ego. Y utilizaba a Dios para tratar de figurar a él. Entonces decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. De manera altiva se siente superior a los demás. Y luego hace alarde de lo que consideraba sus grandes logros espirituales y religiosos y dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y aquí está el contraste misericordioso de Cristo cuando dice, más el publicano, estando lejos, es decir, como estaba excomulgado de la vida religiosa, tenía que estar en un rincón donde nadie lo viera para no ser reconocido. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, no se sentía digno del perdón de Dios, sino que se golpeaba el pecho. Esta era una señal de luto en aquel contexto. Y se golpeaba el pecho en señal de luto por sus pecados, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Y aquí está el resultado. Jesús dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. En el griego, esto no implica que el fariseo fue justificado. Lo que implica esta frase es que el único justificado fue el publicano que reconoció su pecado. El fariseo no. Ahora, dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mis hermanos, no fue que Jesús no quisiera salvar a los fariseos. Vemos a un Nicodemo siendo salvo, por ejemplo. Fue simplemente que los fariseos no fueron capaces de entender su necesidad de Dios, de reconocer al Mesías. Y entonces por eso no pudieron ser justificados, mientras que los peores pecadores, como los publicanos, sí reconocieron su necesidad de Cristo. Y este es el punto número 4 y final, la grandiosa misión de Cristo. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Muy bien, mis hermanos, quiero hacer un paréntesis. Esta frase bota cualquier postura de pensar que ir al médico es falta de fe. Yo me he topado con personas que dicen, yo no voy al médico porque es falta de fe. Jesús dice que el enfermo tiene que ir al médico. Está claro ahí. Hay 3 formas en las que Dios sana. La primera es naturalmente. Nuestros cuerpos han sido creados para sanar ciertas cosas naturalmente. Si te cortas la piel, cicatriza, si te quiebras un hueso, pega. Hay ciertos mecanismos ya diseñados por Dios a la hora de crearnos que nuestro cuerpo puede sanar naturalmente. La segunda forma en la que Dios sana es por medio de la medicina. Él dio ciencia a los entendidos, es decir, los doctores tienen sabiduría gracias a Dios. Y también podemos ver que Dios mismo creó plantas con propiedades que incluso al combinarlas sirven para ciertos propósitos beneficiales para el cuerpo físico. Entonces Dios sana naturalmente, Dios sana médicamente, pero también Dios sana milagrosamente. Por eso seguimos orando por los enfermos, por eso seguimos ungiéndolos con aceite, porque es nuestro deber. Entonces, entendiendo esto, ahora quiero hablar de esta frase en el contexto que Jesús lo dice. Cuando Él dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, el sentido es el siguiente. Jesús ya se había hecho evidente como un sanador de los enfermos físicamente, pero ahora está ampliando todo un espectro donde puede sanar a alguien por sus pecados. Puede sanar a alguien y transformar su corazón lleno de maldad. Puede transformar la mente. Puede hacer un cambio total en cualquier persona que reconoce su necesidad de Él. Puede ser el médico divino que sane nuestros corazones, nuestras mentes y nos limpie de toda nuestra maldad. Ahora, Jesús también está dando a entender, yo no he venido a los que se creen que están sanos, sino a los que se saben enfermos. Porque los fariseos eran enfermos que se creían sanos.
Ese era su problema. Pero habían otros, como los publicanos, que sabían claramente que estaban enfermos y que necesitaban un médico como Jesús. Ahora, mis hermanos, sigue diciendo en el versículo 13, id pues y aprended. Por favor, repitan conmigo y aprended. Este es un golpe durísimo para los fariseos, porque Jesús le dice a los religiosos que hacían alarde de ser los que más conocían las Escrituras, que necesitan aprender todavía. Y les dice, aprended lo que significan las palabras de Oseas, capítulo 6, versículo 6. Misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Saben qué significa esto? Nuevamente, el sentido de las palabras de Jesús es, no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que se saben pecadores. Jesús cita Oseas 6:6 2 veces en el Evangelio de Mateo, y este énfasis de Jesús al recordar esta profecía de Oseas es importante. Vamos directamente al texto del Antiguo Testamento, dice Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios está más interesado en el amor leal de una persona que en el ritualismo religioso externo. Jesús había citado también al profeta diciendo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En otras palabras, hacen actos religiosos o rituales religiosos, pero no me aman de verdad, no están cerca de mí, no me conocen. Es importante comprender esto. Para Dios, los sacrificios sin misericordia, la religiosidad sin compasión, no tienen ningún valor. Ningún valor. Dice Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Recordemos que en el Sermón del Monte Jesús dijo que no había venido a abolir o a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y algo que tenemos que entender es que la compasión es sumamente importante en la ley de Dios. Se los puedo decir de esta manera, la compasión es central en la ley de Dios. Y Jesús puso el ejemplo. Cumplió con la ley a la perfección, pero además pudo acercarse a las personas cuyos pecados eran más notorios y sentarse a la mesa con ellos para darles esperanza de que podían ser perdonados y transformados. En otras palabras, de nada sirve la letra de la ley sin el espíritu de la ley. Por eso Jesús dijo, ustedes oyeron que fue dicho, mas yo les digo. Él llevó las cosas a otro nivel. Mis hermanos, J.C. Riley dice lo siguiente, y lo voy a citar textualmente. De este llamamiento de Mateo deberíamos aprender que para Cristo no hay nada imposible. Él puede tomar a un recaudador de impuestos y convertirlo en un apóstol. Él puede cambiar cualquier corazón y hacer nuevas todas las cosas. No demos por imposible la salvación de nadie. Sigamos orando y hablando y trabajando por el bien de las almas, aún por las de los peores. La voz del Señor es poderosa cuando Él dice, por el poder del Espíritu, sígueme. Puede hacer que aún los más duros y más pecadores obedezcan y le sigan. Mis hermanos, alguien que tiene una historia similar a la de Mateo, el recaudador de impuestos, es Saulo de Tarso.
Saulo de Tarso estaba completamente perdido, persiguiendo a la iglesia de Cristo, en contra de Jesucristo. Y en camino a Damasco se encuentra con Jesús y su vida es cambiada por completo. Casi al final de sus días, él escribe la primera carta pastoral a Timoteo y le dice lo siguiente. En el capítulo 1, versículos 15 y 16, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Ahora, esto no lo dice recién convertido. Esto lo dice como un creyente maduro, que había alcanzado a muchas regiones para la gloria de Cristo. Versículo 16, pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. De esa manera otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. En otras palabras, véanme, yo soy la evidencia de que si Él pudo perdonar al peor de los pecadores que soy yo, Él puede perdonar a cualquiera. Véame, yo soy la evidencia de que si Él pudo usar al peor de los pecadores que soy yo, Él puede usar a cualquiera. Recordemos que Pablo había sido fariseo también y había seguramente tenido esa altivez religiosa y se dio cuenta de que él estaba enfermo y se dio cuenta de que él era un pecador injusto que necesitaba de la cruz de Cristo. Y esa es la verdad de todos nosotros. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, somos todos, mis hermanos. Tengamos cuidado de nunca ver por arriba del hombro a los pecadores cuyos pecados son más evidentes o notorios. La única diferencia entre ellos y muchos de nosotros es solamente que sus pecados se ven más. Jesús buscó a aquellos que estaban más necesitados y yo te digo algo. Si la gente que amas ama a Jesús, entonces estás amando a muy poca gente. Y necesitas entender el gran alcance del amor de Cristo por los perdidos. Te lo repito, si la gente que amas ama a Jesús, entonces estás amando a muy poca gente. Y necesitas comprender el gran alcance del amor de Cristo por los perdidos. Pablo dice que nosotros no juzgamos a los de afuera de la iglesia, nosotros los evangelizamos, nosotros les hablamos del amor de Dios, no estamos para sentenciar ni condenar a nadie, estamos para predicar a Cristo y la salvación que hay en Él. ¿Y por qué aclaro esto, mis hermanos? Yo crecí en un ambiente de iglesia desde los 7 años de edad, pero esto no me convierte en nadie mejor que un pecador que comete pecados obvios ante una sociedad. Les digo por qué. Yo también soy pecador, pero mis pecados quizá no han sido públicos como los que cometen otras personas, que se evidencian. Quizá alguien en la calle que ves en alcoholismo, drogadicción, prostitución. ¿Y yo voy a ser mejor que alguno de ellos? No, todos pecamos, todos somos pecadores. Yo no soy mejor que nadie, no puedo ver por arriba del hombro a nadie. Les digo por qué. Es cierto, desde los 7 años he estado metido en una iglesia y no me gusta hablar de mí mismo, pero quiero aplicar esto y hacerles entender algo. No conocí muchas cosas del mundo. Y entre ellas, por ejemplo, jamás probé las drogas. Pero entendí una cosa. La misma gracia que me libró a mí de caer en la drogadicción es la gracia que puede sacar a un drogadicto empedernido
de su perdición y rescatarlo para Cristo. Es la misma gracia. Yo no soy mejor que nadie. Tú no eres mejor que nadie. Es la misma cruz para todos. Es el mismo Salvador para todos. Es Jesucristo, el poderoso Salvador. Por eso jamás seamos altivos. Jamás nos sintamos mejor que nadie porque sus pecados sean más notorios. Mis hermanos, cuando Jesús da el pan, el Padre Nuestro, cuando Jesús da el Padre Nuestro, nosotros pedimos por el pan de la semana o del mes o el pan de ¿cuándo? Pan de cada día. Y pedimos perdón por nuestros pecados también de cada día. Hay gente cuyos pecados son notorios. Pero todos batallamos, todos luchamos, todos tenemos debilidades y todos necesitamos del poder de Dios en nosotros. Todos necesitamos de Él diariamente y su perdón diariamente. Y esa es nuestra realidad. Prefiero reconocerme como enfermo para que el médico me sane y prefiero reconocerme como pecador para que Jesucristo me abrace con su gracia y su misericordia. Y esa es la humildad que lleva al peor de los pecadores a ser exaltado por Cristo. Al perdonar sus pecados, mis hermanos, hay esperanza para todos. No hay nadie que no pueda ser transformado por Dios. No hay pecado tan grande que Jesucristo no pueda perdonar. Hay esperanza para todos. No hay nadie que pueda descartarse para servirle a Jesucristo. Satanás es el acusador de los hermanos. Pero déjenme decirles algo. El acusador jamás tendrá en su boca el poder del Creador del universo, que hoy te dice, sígueme, aun cuando estás sentado en el lugar del pecado, aun cuando estás sentado en el lugar donde quizá te avergüenza estar. Si Jesús pasa hoy y a través de este sermón te dice, sígueme, es mejor que te levantes de ahí y cambies por completo tu vida y le creas a Él que puede transformarte. Y que no solamente hay una fiesta en tu casa, sino una fiesta en los cielos, porque el Señor Jesús es lo que promete en las 3 parábolas que da en Lucas 15. La oveja perdida que es encontrada y hay una fiesta, la moneda perdida que es encontrada y hay una fiesta, y el hijo perdido que regresa a casa y hay una fiesta. Mateo hace una fiesta, pero a esa fiesta invita a todos los perdidos, a todos los publicanos, a todos los pecadores, para que puedan conocer al mismo Cristo que un día le dijo a él, Mateo, sígueme. Él es poderoso. Dios es poderoso. Jesucristo es poderoso para perdonarte, sanarte y usarte. Te invito a que nos pongamos de pie y vamos a orar. Señor Jesús, gracias por la esperanza eterna que hay en ti. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, en medio de nuestra culpabilidad, de nuestro descartarnos a nosotros mismos constantemente y creer que no somos aptos para seguirte o servirte, está tu poder redentor. Tu amor que nos constriñe, que nos captura, que nos convence, que nos levanta y restaura. Que jamás seamos altivos, que jamás caigamos en la religiosidad, que nos engañe y pensemos que somos mejores que otras personas, cuando todos recibimos la misma gracia, cuando todos tenemos el mismo Salvador y acceso a la misma cruz. Gracias por fijar tus ojos en nosotros. Gracias por tu perdón. Hoy nos reconocemos como los enfermos que necesitan un médico, como los pecadores
que necesitan de ti. Señor, gracias, porque hoy podemos decirte, aquí estamos, responder a tu llamado, levantarnos de donde quiera que estemos y decirte, yo te sigo, Jesús, porque sé que no depende de mí, sino de tu obra en mí. Tú puedes transformarme, tú puedes cambiarme, tú puedes hacerme una nueva criatura, tú puedes hacer que mi pasado completo quede atrás y que ahora yo sea tu siervo o tu sierva. Gracias, Dios. Gracias por esa grandeza que hay en ti, por ese poder ilimitado para hacer de los peores, de los rechazados, de los despreciados, gente útil y valiosa en tu reino, por decirle a un Mateo, mi regalo de Dios, a un Mateo despreciado que ahora es el regalo de Dios. Ese es el significado de su nombre, regalo de Dios. Señor, gracias. Gracias te damos con todo el corazón y te decimos, aquí estamos, Dios. Transfórmanos, cámbianos, moldéanos como tú quieras, Señor, para que podamos hacer esa obra que tú nos has encomendado realizar. Mateo te siguió hasta el fin. Mateo murió por ti, Señor, como un mártir y jamás, Señor, se dio por vencido. Te siguió, te proclamó, predicó acerca de ti. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Con todo el corazón te damos. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que has venido sin Cristo, tú que sabes que necesitas a Dios. Haz esta oración de fe conmigo y ríndete a Él. Habla con Dios como nunca antes lo has hecho. Une tu corazón creyendo y tus labios confesando, como dice Pablo. Y dile a Él conmigo, Señor Jesús. Vamos, repite conmigo, Señor Jesús, te necesito. Reconozco que soy pecador, pero también sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la vida eterna. Sálvame, Jesús. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén.